El texto del tiempo, rateros y cínicos, la epidemia de Palacio. Mire, además de la fea costumbre de robar sin freno y sin pudor, en la familia presidencial hacen gala de un cinismo sin parangón. El cinismo propio de las dictaduras cuando los tiranos y su prole son pillados en el robo de dinero público. Dinero que saquean alegremente mientras el pueblo carece de empleo, de atención médica, de medicamentos, etcétera. Y es que, de nueva cuenta, un trabajo periodístico revela las raterías de la familia Obrador, la familia presidencial, y también de nueva cuenta aparece como respuesta oficial el cinismo del mismísimo presidente. En esta ocasión, la empresa de noticias Latinus de Loret de Mola dio a conocer una información periodística trabajada por otro periodista que revela que la prima hermana del presidente de nombre Felipa Obrador recibió sin licitar contratos de Pemex por casi 400 millones de pesos. Sí, una parienta del presidente metida en el desfalco de dinero público. ¿Y cuál fue la respuesta de López Obrador? La risa y la descalificación, la misma respuesta que dio López cuando pillaron a su vocero Jesús Ramírez en tranzas para favorecer con dinero público, mediante empresas fantasma, al diario oficial Regeneración. Idéntica respuesta cínica del presidente mexicano cuando los pocos medios críticos recopilan los fracasos del gobierno de AMLO, fracasos como la promesa de que acabarían las masacres. Pero la historia del abuso de poder y de las raterías oficiales por parte de la familia Obrador vienen de lejos. Apenas hace días murió Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del presidente, quien se desempeñaba como maestra de escuela. Sin embargo, en Palacio nunca se dijo que Candelaria murió a causa de la pandemia y tampoco se explicó por qué razón no fue atendida en un hospital del ISSSTE, como le correspondía, sino que durante semanas médicos militares la atendieron en un hospital militar, es decir, los privilegios al servicio de la familia. Otro escándalo es el de Pío López, todos lo sabemos, el hermano recaudador del presidente, a quien un video exhibió recibiendo bolsas de dinero a pesar de la evidencia y las raterías que le dio la vuelta al mundo. Ni el INE ni el Tribunal Electoral, y menos la Fiscalía General, se atrevieron a intervenir. Peor aún, en el colmo de la sumisión institucional, el Tribunal Electoral determinó que al exhibir el video antes que probar un delito electoral del hermano del presidente, se violaban los derechos humanos de Pío López. Así las raterías y el cinismo de la familia presidencial. Pero son mayores las evidencias de las pillerías de la familia Obrador entre proveedores del gobierno federal. Existe una queja recurrente de que Andy López, el primogénito de López Obrador, es quien cabildea los moches a los empresarios que buscan participar en el gobierno federal. Y hay de aquel dueño de empresa que no se someta con el respectivo moche exigido por Andy, porque es perseguido y señalado por el propio López Obrador en sus mañaneras. Pero la primera línea de los parientes del presidente no es la única metida en negocios de las tranzas, los moches y las raterías, no. Las nueras del presidente, es decir, las esposas de sus hermanos, son ratas grandes en el desfalco oficial, y dos casos son emblema. El primero es el de Jessica Moreno, esposa de Arturo López Obrador, hermano del presidente, quien fue acusada por la Fiscalía del Estado de Veracruz por presunto desvío de 80 millones de pesos cuando se desempeñaba como oficial mayor de la Secretaría de Educación del gobierno de Javier Duarte. Al momento de presentar la denuncia, Guillermo Mora, Contralor Estatal, denunció que para el desfalco se utilizaron 20 empresas fantasma, así la corrupción y la ratería que vienen de familia en la prole presidencial. Pero tampoco es todo. Apenas en mayo del 2020, el Congreso de Tabasco desconoció al Cabildo de Macuspana, la tierra natal de López. La razón de la desaparición de los poderes municipales obedece al robo de 225 millones de pesos. Sí, 225 millones de pesos. Ratería en la que aparece presuntamente involucrada la cuñada del presidente, Concepción Falcón. Luego de la denuncia pública, igual que ocurrió con todos los casos de corruptelas de su familia, el presidente acusó a los medios de pretender desinformar, cuando lo cierto es que sus parientes son verdaderos pillos. Claro,
Eso sin contar con los negocios sucios de los hijos del presidente, quienes viajan en avión privado, se atienden en hoteles y se hospedan en hoteles de lujo en Estados Unidos y en todo el mundo y se comportan como verdaderos jeques, mientras que en México miles mueren a causa del mal gobierno de López. Pero lo peor es el cinismo y la desvergüenza presidencial por los actos de corrupción de su prole. El presidente se burla de los medios y de los periodistas que revelan las corruptelas de sus parientes antes que demostrar la honestidad valiente. ¿Hasta cuándo una institución del Estado será capaz de poner un alto a las tranzas del presidente y de su prole? ¿Qué le pareció? Vámonos a los comentarios. Félix Telmo Ceballos Morales. Imposible que el PG cambie de mentalidad. Nunca va a cambiar. Claro, Telmo. Marta Laura Flores. Eso se puede explicar porque Obrador defiende tanto. Esto se puede explicar porque Obrador defiende tanto a Pemex. Claro. Mire, considera que Pemex es así como su caja chica para el robadero. Rosita Mateos. Así es, señor Alemán, estábamos mejor. Los datos duros son implacables. Gracias, Rosita. ¿Quién más? Lorena Carrillo, por ser fin de año, seguramente estos contratos no los rescindieron, sino que finalizaron. Ándele, puede ser. Buen comentario, Lorena. Ya ve cómo nos pueden intentar engañar, pero no somos tarugos, ¿eh? José Rodríguez, voto útil, vota por meter a López a una combi, a la combi, sí, ¿no? Que le den una, ya sabe que Héctor Carvajal Baeza. No les contesten a los chairos, son fanáticos y no les interesa otra cosa que el triunfo de su fanatismo. Exacto. Cuando les hacemos caso, está ganando su fanatismo, entonces ni los pelemos. Carmen Sandoval, estábamos mejor cuando estábamos peor. Tiene toda la razón. Carmen, gracias. Miguel Martínez, viva la oposición, viva Frena, vivan los mexicanos, viva México, por el cacas naco. Qué feo se oye eso, ¿no? Blanca Pernas, Pillo López, Obrador y Felipilla. Obrador, qué bonita familia. Sí, Felipilla. ¿Qué más? Gwendolyn Hernández Aguilar, lo de la prima de Obrador se llama aportaciones de Pemex, no robo. Ándele. Ese está muy bueno. Son aportaciones voluntarias y a forciori. Virginia Secamonte, ¿y por qué no lo meten a la cárcel? Ya le sabemos muchas cosas y además él ha dicho tanto Chapito como Tabasco, como todos los raterías, sí. Tiene razón, pero acuérdese que tiene el control del Poder Judicial y ahí pues, no podemos hacer nada. Virginia, gracias.